Muy bien. La semana pasada nuestro hermano Fernando predicó Isaías 53 y habló del siervo sufriente. Isaías 53. Hoy quiero animarles que abran su Biblia en Marcos capítulo 10, desde el verso 32 en adelante. Marcos 10, del versículo 32 en adelante. Nosotros hemos sido llamados a servir al Señor con humildad, Marcos 10, 35. Dice así. Quiero leer desde el 32. Sigamos desde el 32. Iban por el camino, subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante. Y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué querréis que os haga? Y ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlos, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron, los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera de vosotros ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Quisiera que usted no olvide el versículo 45. No lo olvide. ¿Cómo dice el versículo 45? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser ¿qué? Servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. En estos días en Colombia es tiempo de elecciones. La semana pasada ya se dieron las elecciones de los representantes a la Cámara y también a los representantes al Senado. Pero uno observa en el escenario público y político que los candidatos empiezan a desvirtuar al otro. El uno habla mal del otro y así viceversa, sin importar la forma en que lo hagan. Pero de alguna manera están tratando de buscar aceptación
Y otra cosa que yo observo en estos días es que ya en las últimas semanas previa a la elección presidencial, entonces salen todas las investigaciones habidas y por haber de los candidatos. La pregunta mía es, ¿por qué eso no sale antes? ¿Cierto? Y algunos están buscando posición, otros están buscando autoridad, otros están buscando reconocimiento. Y quiero que nos coloquen la primera diapositiva. En medio de los discípulos. Ahora, noten una cosa. Este pasaje del capítulo 10, verso 32 al 45, en el verso 32, Jesús anuncia por tercera vez su muerte. Y me gusta el Evangelio de Marcos. ¿Sabe por qué me gusta? Porque Jesús está enseñándole a sus discípulos lo que va a suceder con él. Vayan al capítulo 8, verso 31. En el verso 31 hace el primer anuncio y comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera. Al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, ser muerto y resucitar después de 3 días. El segundo anuncio está en el capítulo 9, verso 31. Capítulo 9, verso 31. 30 y 31. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea. Y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en mano de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Ese es el segundo anuncio. Y aquí en el capítulo 10, verso 32, exactamente el verso 33, Jesús por tercera vez predice su muerte inminente y su posterior resurrección, y lo hace impartiendo detalles de lo que va a ocurrir. Aquí en el capítulo 10 hay más detalles de lo que va a ocurrir en su vida. Será detenido por los principales sacerdotes y maestros de la ley, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Estos por su parte se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo ejecutarán. El Mesías sufrirá una muerte indigna y vergonzosa. Jesús se va acercando a su prueba, la prueba de muerte. Pero los discípulos siguen sin entender la situación. Ahora, noten algo. Desde el verso 32 al 34, Jesús le dice a los discípulos lo que va a ocurrir con él. Y se lo viene diciendo, se lo dice en el capítulo 8, en el capítulo 9 y ahora aquí también. Pero la pregunta es, ¿cuál fue la reacción de los discípulos? ¿Qué comprendieron ellos al respecto de la muerte de Jesús? ¿Cómo impactó en ellos lo que Jesús acaba de decirles? A primera vista, la respuesta no es muy alentadora, pues la evidencia de lo acontecido inmediatamente después del anuncio nos dice que ellos estaban sin entender en qué consistía el reino de Dios. Y noten una cosa, desde el capítulo 8 en adelante, uno encuentra a unos discípulos que no han entendido lo que lo que va a suceder en su vida. Han caminado con ellos por más de 3 años, con Jesús, pero están sin entender. Pero luego miren, desde el versículo 46 en adelante, lo que está sucediendo. Hay un ciego que se llama Bartimeo, dice hijo de Timeo. Y este no tiene la vista, no puede ver, es un ciego de nacimiento, pero sí logra comprender quién es Jesús. Hay unos que, aunque han estado con él, no logran entender quién es Jesús. Pero aquí está un hombre que al oír de Jesús, lo llama y le dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia
misericordia de mí. O sea, hay unos que tienen sus ojos pero no ven. No ven claramente quién es Jesús. Y aquí hay un hombre que no tiene su visión, pero ha comprendido realmente quién es Jesús. Y ahora sí quiero que vaya al verso 35. Hermanos, nosotros también tenemos mucho por aprender aún hoy. Hay cosas que aún no hemos comprendido, por esa razón estamos aquí. Así que la reflexión hoy, para que se acuerden, es llamados a servir con humildad. Y tengo una frase que no quiero que olviden. El siervo de Dios no se ofrece ni se niega. El siervo de Dios, ¿qué? No se ofrece ni se niega. Y vayan al verso 35. Lo primero que encontramos allí en el verso 35 es a dos de los discípulos haciéndole una petición a Jesús. ¿Cómo se llamaban esos discípulos? Juan y Jacobo, hijos de Zebedeo. Se le acercaron diciendo: ¿en qué, maestro? Queríamos que nos hagas lo que te pedimos. ¿Y cuál es la petición? Que pongas a uno de nosotros a tu derecha y el otro a tu izquierda. Yo creo que eso de derecha e izquierda no es tan nuevo. Aunque aquí no está hablando de derecha política, sino que ellos querían tener puestos de privilegio. Uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, Señor. Vuelve las diapositivas. Ahora, la siguiente, Ricardo. Escúcheme. ¿Qué fue lo que ellos hicieron que nosotros no debemos hacer? Vayan al verso 37. Nosotros no debemos exaltarnos a nosotros mismos. Y lo primero que yo encuentro aquí es que hemos sido llamados para servir, pero no para exaltarnos o engrandecernos a nosotros mismos. Y miren lo que están pretendiendo hacer ellos en el verso 37, los dos discípulos. Ahora, estos discípulos, ¿qué historial tienen? Resulta que fueron uno de los primeros llamados por Jesús. Pero no solo eso. Pedro, Jacobo y Santiago estuvieron con Jesús en el monte de la transfiguración. Eran del círculo más íntimo de Jesús. Parece ser que ellos también ya de pronto habían entendido: bueno, estamos tan cerca de Jesús y somos sus amigos. Algunos dicen: bueno, estaban cerca de Jesús porque Jesús estaba moldeando la vida de ellos. Otros porque todo el peso de la misión iba a quedar sobre el hombro de ellos. Sea cual haya sido la razón por la cual estaban en el círculo de Jesús, yo creo que el Señor estaba trabajando con ellos, obrando en la vida de ellos. Pero no solo estuvieron en la transfiguración, también estos dos hombres estuvieron en el monte Getsemaní. Ahí estuvieron al lado de Jesús. Tal vez eso llevaba a considerarse, a que ellos consideraran: somos importantes, somos sus amigos, y como somos sus amigos, entonces debemos tener puestos de privilegio. No hemos sido llamados para engrandecernos, para exaltarnos. Y a veces tratamos de exaltarnos al buscar. ¿Qué buscaron ellos? En primer lugar, posición. Y en el verso 37 dice, verso 37: entonces le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos, el uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Posición, nos sentemos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. En otras palabras, ministro del Interior y el otro ministro de Hacienda, tal vez. Concédenos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. No hemos sido llamados. Ahora, el Señor es quien pone reyes, quita reyes. Es el Señor. Pero cuando somos nosotros los que estamos tratando de buscar posición, Jesús les dice: los gobernantes de las naciones han trabajado y se han esforzado por alcanzar una posición de renombre.
Y ellos, para lograr eso, hacen cosas para ser recompensados, porque eso es lo que les interesa. Lo que les interesa a muchos gobernantes es llegar al poder, ostentar una posición eminente. Inmediatamente después de su anuncio, Jacobo y Juan se le acercan discretamente para hacerle una petición muy especial. Siguen malinterpretando lo que significa que Jesús sea el Mesías. Pero no solo eso, no solo buscan posición. Ahora, ¿quién dice que estar al lado del rey no produce estatus? Claro que sí. Asumen que cuando comience la nueva era, ellos recibirán privilegios especiales por ser sus amigos. Ahora, los candidatos aquí en Colombia, algunos quieren posición, puestos de honor, sin importar los medios. Si ustedes vieron la semana que pasó, el día de las elecciones, apareció uno de los candidatos con toda su cúpula, y entonces estaba la mujer que de antemano se le había dicho que ella iba a ser la vicepresidenta. Y todos los presidentes, aquí uno, el otro es presidentes, y toda esa gente estaba allí. ¿Qué hubiera pasado si a esa mujer que se le había dicho que se le iba a colocar como vicepresidenta, entonces no se le hubiera dicho, no se le hubiera hecho ese reconocimiento? ¿Qué hubiera pasado en ella? ¿Qué hubiera pasado con la gente que la acompaña? ¿Cierto? O sea, hubieran salido defraudados de allí. Ahora, estos discípulos están buscando posición, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero no solo están buscando eso. ¿Sabe qué, hermano? Ellos pretenden autoridad. Pretenden autoridad. Que en tu gloria nos sentemos, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Al estar al lado del Señor en su trono, infiere una autoridad especial, luego de la autoridad del rey, tal como ocurre con los reinos o gobiernos de las naciones. En la iglesia del Señor somos llamados para servir, no para engrandecernos buscando ostentar una posición. Ahora quiero que noten otro detalle. Ellos dicen, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Concédenos que en tu gloria nos sentemos. Posición, pero también están buscando reconocimiento. ¿Quién dice que estar al lado del Mesías no da reconocimiento? Claro que sí. Hace años yo fui a despedir a un pastor a la terminal de transportes y empecé a decirle al final, ministro, así le dije yo, ministro, esta semana que usted se encuentre con el señor presidente. Y había una señora escuchando la conversación y la señora me miraba y yo le dije, ministro, ahora esta semana que se encuentre con el señor presidente, usted me hace el favor y le dice que yo voy a hablar con él esta próxima semana, que muchas gracias por haberlo enviado a usted. Y la señora me quedó mirando y me preguntó, oiga, hágame un favor, ¿y usted habla tan facilito con el presidente? Y yo, sí, claro, yo me las di de importante también. Estaba despidiendo al hermano que Marcos nombró, al hermano Joaquín Espinosa, y yo estaba en la terminal del transporte, y él me abrazó y me dijo, ¿cómo no? Yo hablo con el presidente, dele mis saludos. Y la señora me miraba, señor, pero ¿cómo es eso? Yo llevo meses y años tratando de buscar una entrevista con el presidente y no ha podido. Y yo le dije, yo hablo semanalmente con él. Y yo dejé a la señora así confundida. Tal vez ella pensó, este tipo es muy importante. ¿Quién dice que estar al lado del presidente o hablar con él no es importante? Claro que sí. Pero a veces lo que hacemos es buscar reconocimiento. Ahora, es malo el reconocimiento. Yo no estoy diciendo que no le demos el reconocimiento al que merece reconocimiento. Al que merece honra hay que darle honra. Respeto. Amor. Pero no buscarlo nosotros mismos.
Si uno lee, por ejemplo, el capítulo 16 de Romanos, no lo vamos a leer aquí, pero el apóstol Pablo hace un listado de personas que han servido en la obra del Señor. Y empieza ya hablando de una hermana que se llama Febe. Y dice que deben tenerla presente, porque esa mujer ha sido diaconisa de la obra del Señor. Pero también no solo habla de ella, habla de Apolo y también habla de Aquila y de Priscila. Ellos han sido colaboradores. En otras palabras, lo que Pablo está haciendo es reconocer lo que ellos han hecho en el ministerio, en la obra del Señor. Pero ellos no han buscado reconocimiento. No han buscado reconocimiento. ¿Por qué hoy en día? Pregúntese lo siguiente, y vamos a tratar de respondernos. A los gobernantes o a la gente que se llama importante hoy, ¿por qué cosas se les reconocen? ¿Cómo reconocen a las personas importantes hoy? ¿Por qué cosas? Ayúdenme. ¿Por qué? ¿Dinero? ¿Por la fama? ¿Posición? ¿Por sus estudios, sus títulos? O sea, es importante por lo que tiene, pero también por lo que hace. Por lo que hace. Y ahora vamos a mirar cómo es que el Señor indica que el que quiera ser grande, ¿qué es lo que debe hacer? En la iglesia del Señor somos llamados para servir, no para engrandecernos buscando ostentar una posición. Ahora tal vez usted me dirá, bueno, pastor, pero ¿y cómo es eso? ¿Cómo se puede dar eso aquí en la congregación? Tal vez hay personas que dicen, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Antes debemos sentirnos agradecidos con el Señor, si somos tenidos en cuenta para hacer cualquier labor, porque todo lo que hacemos debe ser para exaltar al Señor. O de pronto hay alguien que puede estar sirviendo y dice, pero a mí nunca me han dado ni las gracias ni nada de esas cosas, aunque ese no es el propósito. El propósito es tener presente al hermano, sí, y agradecerle. No estoy diciendo que no se le agradezca. Lo que estoy diciendo es que todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. Como para el Señor. Un día el Señor dará la recompensa a cada uno de nosotros. Ven, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, pero en lo mucho te pondré. Algunas personas sirven para ser vistos, para ser reconocidos. Hermanos, a Dios no le podemos engañar. Y Él conoce nuestras verdaderas intenciones y nuestras más profundas motivaciones. Entonces, en primer lugar, hemos sido llamados a servir, no para qué, para exaltarnos a nosotros mismos. ¿Y cómo puede uno llegar a exaltarse a sí mismo? Buscando posición, buscando qué, un puesto de autoridad, pero también el hecho de sencillamente ser reconocidos. Cuando las esposas de los pastores se les dice que se les presente algunas dicen, ¿cómo te llamas, hermana? Bueno, yo soy la esposa del pastor. ¿Cuál decimos? Nicolás. Pero no le están preguntando no, le están preguntando su nombre, ¿cómo se llama? ¿Cierto? ¿Cómo te llamas? Ah, la esposa de Marcos. ¿Y quién es Marcos? Bueno, Marcos es el gerente del club deportivo, ¿cierto? La esposa de Marcos Witt. Y eso le da como un reconocimiento. No pienso que todas las mujeres hacen eso, pero yo soy la esposa de fulano, de Prensejo, ¿cierto? En segundo lugar, nosotros hemos sido llamados para humillarnos delante del Señor. Nuestra enseñanza de hoy nos dice que los creyentes son llamados para servir con humildad. Con humildad. Y aquí el siervo ni se ofrece ni se niega. Leamos nuevamente del verso 38 al 40. Los discípulos no sabían lo que estaban pidiendo. Su entendimiento del reino de Dios y del llamado a reinar con Cristo estaba equivocado y debían ser corregidos. El Señor les habló con verdad y
les dijo, no saben lo que están pidiendo. Y ya leímos en el verso 38. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber? Y les hace una pregunta. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Dos preguntas clave. No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber? Ahora, ¿a qué hace referencia a eso? Hace referencia a los padecimientos y sufrimientos de Jesús. ¿Y sabe qué dijeron ellos? Sí podemos. Sí podemos. Pero noten algo. ¿Cuál fue la actitud de los otros 10 discípulos? ¿Qué hicieron los otros 10 discípulos? Se enojaron. Se enojaron. Pásala. Se enojaron. Somos llamados aquí para humillarnos. Con humildad delante del Señor. Y eso nos lleva a pensar, ¿estamos dispuestos a sufrir por causa del Señor? Bienaventurados cuando padecemos por causa del Señor, cuando somos vituperados por causa del Señor. Y Jesús le dice, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y sus grandes ejercen sobre ella autoridad. Pero no será así entre vosotros. Escuchen una cosa. Lo que Jesús les dice, ¿ustedes están dispuestos a padecer? Cristo bebió la copa por el Padre voluntariamente. En Getsemaní, Jesús dijo, Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Santiago y Juan también participan del bautismo de las aflicciones de Cristo. También somos rechazados por causa de Él, pero también reinaremos con Él. Ahora quiero decirle que cuando nosotros nos humillamos, reconociendo que Él es el Señor, toda nuestra vida está enfocada para alabarlo y adorarlo a Él. Y es Él quien recompensa. El Señor les había dicho que aquellos que lo habían dejado todo por su causa recibirían mayor satisfacción que las cosas perdidas o las personas de las que hayan tenido que alejarse. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Cuando Cristo venga, creo que nosotros seremos reconocidos como sus hijos. Ya somos sus hijos, pero recibiremos la corona de gloria que dará a sus servidores, dice Pedro, en 1 de Pedro 5:4. La corona de justicia a todos los que le esperan. O sea que el Señor recompensa la labor. Nada de lo que usted hace para el Señor lo hace en vano. No. Creo que disfrutaremos de su presencia. Lo más grato es que disfrutaremos de su presencia por siempre. Y nunca habrá más aflicción. Dice en Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. El Señor dará su recompensa a los que le sirven. El hecho de usted haber estado aquí o sirviendo toda su vida o gastando toda su vida para el Rey, para el Señor. El Señor le dirá, ven buen siervo, fuiste fiel en lo poco, pero te voy a poner en lo mucho. Y creo que el privilegio más grande en el reino de los cielos es estar por siempre adorando y exaltando al Rey que vive para siempre. Entonces, en primer lugar, hemos sido llamados para servir con humildad, no para exaltarnos a nosotros mismos. ¿Y cómo puede llegar uno a exaltarse a sí mismo? Buscando posición, buscando ¿qué más? Puestos de autoridad, pero también reconocimiento. En segundo lugar, a lo que hemos sido llamados nosotros es a servir con humildad.
Y por último, este pasaje nos muestra el mejor modelo de servicio. Jesús, modelo de servicio, del verso 42 al 45. Aquí el Señor instruye a sus discípulos sobre el correcto entendimiento que debían tener sobre el servicio. Insiste en que el modelo a seguir entre sus seguidores no es el de los gobernantes de las naciones. Y Jesús dice: mas Jesús llamándolos les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Nosotros no hemos sido llamados para enseñorearnos de la gente. Nosotros no somos los dueños de las personas, es el Señor. Ahora dice: y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, pero no será así entre vosotros. ¿Y cómo es el modelo que Jesús presenta? Y Jesús dice: el que quiera de vosotros hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera hacerse grande, ¿qué dice? Será vuestro servidor. Y el que quiera ser primero deberá ser ¿qué? Servidor de todo. Miren lo que Jesús dice. El que quiera estar aquí, ¿qué es lo que dice Jesús? Debe ser su servidor. Pasa esa no. Jesús, modelo de servicio. Marcos 10 del 42 al 45. El que quiera ser primero debe ser vuestro servidor. Ahora, el mejor modelo de servicio lo plantea Jesús en Juan capítulo 13, versículo 15. Y quiero leer ese texto porque miren lo que Jesús hizo. Juan 13, versículo 15. O del 13 en adelante. Juan 13, 13. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decid bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y maestro, ha lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Como ejemplo yo les he dado. Así que lo que Jesús está haciendo. ¿Y cuál es el ejemplo? ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Se puso en pie, ciñó la toalla, cogió el lebrillo o el recipiente, le lavó los pies a cada uno de sus discípulos, para darle ejemplo a ellos como un modelo ¿de qué? De humildad. De humildad. A veces nosotros decimos: pero yo hacer esto, pero yo hacer esto otro. Hermano querido, si Jesús nos dio el ejemplo de humildad, ¿y en qué consistió el ejemplo de humildad? Mira, dobló su cerviz, se rindió ahí a lavarle los pies a sus discípulos. Ahora, ¿de qué manera puede usted hacerlo? ¿De qué manera puedo yo hacerlo? De veras, hermano, nos habla nuevamente de la grandeza delante de Dios. La grandeza de delante de Dios consiste en servir a los demás por amor, sin esperar recibir nada a cambio, aunque recompensa recibiremos del Señor. El ambicioso error de los discípulos lleva a Jesús a impartir sus últimas instrucciones. Por la naturaleza del verdadero discipulado y el papel como Mesías, Jesús intenta canalizar su deseo de grandeza hacia el servicio humilde, ser grandes siervos de otros. Jesús califica de pagano el deseo de dominar a los demás. Los paganos o las naciones paganas quieren los asientos de poder y señorearse sobre los demás. Creo que los discípulos han tomado como modelo a los gobernantes paganos. Pero el ejemplo es Jesús. El camino de Jesús es un camino de servicio. ¿Pero de qué manera? Un servicio abnegado.
Y quiero que concluyamos pensando en esto. Cuando tú lees en 1 Corintios capítulo 4, versículo 1, miren lo que dice este texto. Así pues, téngannos los hombres como servidores de Cristo. Téngannos los hombres. En otras palabras, que te consideren, Pablo dice, que te consideren a ti como un siervo de Cristo. Ahora, la semana pasada aprendíamos, y todos estos días hemos visto, ¿qué implica ser siervo de Cristo? Téngannos los hombres por servidores de Cristo. ¿Qué es un siervo de Cristo? Es ser un esclavo de Cristo. Y el que es esclavo de Cristo, toda su vida está rendida a los pies del dueño de su vida. Y nosotros somos esclavos de Jesús. Él nos ha comprado. Ahora, esclavo no para denigrarnos, no. En el Señor, un esclavo de Cristo recibe dignidad. El Señor nos ha dignificado a nosotros. Nos ha hecho hijos de Dios, nos ha hecho sus siervos, nos ha comprado con su sangre preciosa. ¿Recuerdan el texto que Pablo, la carta que Pablo le dirigió a Filemón? ¿Se acuerdan de Filemón? Claro que sí. Filemón tenía un esclavo. ¿Cómo se llamaba el esclavo de Filemón? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Onésimo. Y Pablo envía una carta a Filemón. Y no solamente le envía, ¿con quién envía la carta? Con el que había sido su esclavo, fugitivo. Pero ahora le envía la carta y le dice en la carta, Pablo recibe a Onésimo. Le escribe a Filemón que reciba a Onésimo, pero ya no le reciba como un esclavo, sino que ahora le reciba como ¿qué? Como a un hermano en la fe. ¿Qué quiere decir eso? Que en Cristo nosotros somos dignificados. En Cristo. Él era un esclavo, pero ahora él es libre en Cristo. Hermanos, concluimos diciendo lo siguiente. El servicio al Señor es abnegado. Él es la única grandeza que Dios reconoce. Servir a los demás es uno de los llamados y ejemplos más importantes. Es uno de los llamados más importantes. Él vino para ser servido y lo hizo con excelencia. Según Marcos, nunca puede entenderse quién es Jesús sin comprender la necesidad de su destino final, de sufrimiento. Este pasaje nos fuerza a reflexionar sobre el modo en que definimos la grandeza y a examinar el modo en que se puede alcanzar. El siervo de Dios no se ofrece, pero tampoco se niega. Cuando yo voy a Montería, visito la iglesia donde conocí al Señor. Nunca estoy diciéndole al pastor, póngame a predicar, pastor. Pero si él me pide que le colabore, yo le apoyo. O cualquier cosa que el pastor diga que pueda colaborar. En el servicio al Señor, aunque usted no se ofrezca, debe tener la disposición para servir. Y no llegar a pensar, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Me parece que antes debes considerar importante que seas llamado para servir en cualquier esfera de la vida eclesial. Recuerdo que el pastor de la iglesia me dijo un día, ayúdame a pintar. Yo no sabía pintar, pero tenía la disposición de hacerlo. Creo que necesitamos entender que el servicio que hacemos, si lo hacemos enfocado en el Señor, debemos hacerlo con amor, con disposición, con entrega y decirle, Señor, aquí está mi vida, estoy para servirte, porque toda nuestra vida y siempre estaremos sirviendo al Señor por los siglos de los siglos. Amén.
Quisiera que saliéramos de aquí pensando, Señor, esto que estoy haciendo, ¿lo hago para ti? Incline su rostro, cierre sus ojos y oremos al Señor. Señor amado, en esta tarde quiero darte gracias porque nos das el privilegio de poder servir. Tú nos has llamado desde antes de la fundación del mundo. Nos has escogido, Señor, y es un privilegio poder servirte. Así que en esta hora, Señor, te doy gracias por la vida de los hermanos que están aquí y que yo sé que sirven con amor, no buscando posición ni reconocimiento humano, sencillamente para darte a ti la gloria y la honra, Señor. Así que guarda a cada uno de nosotros y ayúdanos a tener ese espíritu de servicio, no como lo hacen los gobernantes de las tinieblas, sino como lo hace un siervo tuyo, rendido a tus pies, Señor. Te alabo y te doy la honra y la gloria. En Cristo Jesús, amén y amén. Abra sus ojos. Salude a ese que está ahí a su lado, al hermano, a la hermana, y diga, hermano, eres muy especial para el Señor.